La casa de los Lakins. A primera vista, parecía una casa tradicional de 2 plantas. De hecho, por fuera era muy acogedora. Tenía un porche envolvente, una valla blanca, robles bien plantados y bonitas flores colgando de macetas. Parecía el sueño normal de los suburbios americanos. Ahí es donde la normalidad terminó, sin embargo. Recuerdo cuando apareció por primera vez en mi radar. Fue en pleno verano, y aquel día en concreto era sofocante. La familia propietaria dijo que pertenecía a su abuela fallecida. No querían nada en la casa, y me dijeron que podía venderla con todos los muebles dentro. Era raro que tuviera clientes dispuestos a hacer esto, así que obviamente tenía preguntas. Gretchen, ¿estás segura de que no quieres nada de la casa? Mis palabras no fueron más que comprensivas mientras empujaba el cartel de venta al patio delantero. Unos fríos ojos azules me miraron fijamente antes de desviar la mirada hacia el suelo. Te agradezco la preocupación, pero el resto de la familia no quiere saber nada de esta casa, y yo tampoco. La curiosidad se agolpó en mi cabeza mientras la miraba. Me limpié el sudor que empezaba a correr por mi frente. Me pregunté en silencio por qué nadie quería poner un pie dentro. ¿De verdad su abuela era una persona tan horrible? ¿Habría venido alguien a llevarse alguna de sus pertenencias? Aunque los muebles están bien para dejarlos atrás, pero ¿qué pasa con algunas de las cosas más personales? Pregunté, cruzándome de brazos. Gretchen se revolvió antes de decir: ya nos hemos ocupado de todo eso. Lo único que queremos es quitarnos esta casa de encima. Y hemos oído que eres muy buena en lo que haces. Una pequeña sonrisa de comprensión se dibujó en mis labios. No quise insistir más. Seguro que tenían una razón para querer deshacerse de ella, y lo último que iba a hacer era entrometerme. Al fin y al cabo, yo era agente inmobiliario, no terapeuta. Conseguiré venderlo. Le tendí la mano, se la estreché, y le dije unas palabras tranquilizadoras antes de seguir mi camino. Aquella noche, cuando llegué a casa, me quité los tacones en la puerta, tiré la americana en el sofá y enumeré la casa de los Lakin mientras me sentaba a cenar en la mesa de la cocina. Lo único que sabía de la dueña de la casa era que había vivido sola durante 1 año después de la muerte de su marido y que ninguno de sus familiares quería saber nada de ella. Por alguna razón, una parte de mí se sintió mal por ella. Mirando a mi alrededor, no pude evitar pensar en qué pasaría con todas mis cosas si yo hubiera fallecido, viviera sola y mis padres estuvieran fuera del estado. Los visitaba un par de veces al año durante las vacaciones, pero aparte de eso, no tenía marido ni hijos a los que dejarles nada. Vivir sola conlleva cierta libertad, pero todo el mundo se olvidaba de mencionar que también conllevaba una abrumadora soledad. Tenía éxito, claro, pero no tenía a ti a nadie con quien compartirlo. Y algunas noches era una sensación de vacío insoportable. Con 20 y tantos años, debería haberme resultado fácil encontrar a alguien que llenara ese vacío, pero estos días era mucho más difícil de lo que había previsto. Había probado sitios de citas, pero no era ni la mitad de buena anunciándome a mí misma que anunciando casas. Abrí la nevera, saqué mi vino barato favorito y me serví un vaso. Tumbada en la cama, no pude evitar mirar el sitio vacío que había a mi lado. Estiré la mano y rocé el lugar, la tela fría y suave al tacto. Aquella noche no dormí fácilmente, pero la mayoría de las noches tampoco. Cuando me desperté a la mañana siguiente, dejé a un lado mis sentimientos y me puse a trabajar. Y a pesar de las extrañas circunstancias que rodeaban la casa de los Lakins, estaba seguro de que sería una venta fácil. No tendría que coordinarme con el dueño de la casa para ver cuándo podía salir durante 30 minutos o 1 hora más o menos, para poder enseñar la casa. Y por lo que parecía en el exterior, no creo que la casa necesitaría ningún tipo de renovaciones. Esta venta debería haber sido pan comido, pero no podía estar más equivocado. En retrospectiva estamos en 2020. En el momento en que recibí la señal de la casa, yo estaba más que emocionado de ver cómo era el interior.
Si parecía tan bueno como el exterior, yo estaba realmente en el negocio con esta propiedad. Cuando la llave finalmente giró y la puerta se abrió, entré y me sentí confuso al instante. Sacando mi teléfono, volví a mirar los mensajes de texto de los vendedores para asegurarme de que no había entendido nada mal. Sin duda, la prueba que había estado buscando estaba mirándome fijamente en la pantalla de mi teléfono. Se suponía que este lugar estaba completamente amueblado. En cambio, estaba completamente vacío. Me encogí de hombros por un momento y decidí dar una vuelta por la casa. Todo estaba sorprendentemente actualizado y parecía funcionar bien. Si realmente lo estaba, dependería del inspector de viviendas, aunque el leve chasquido de mis tacones sobre la madera dura reverberaba por todas las habitaciones vacías mientras iba de un lado a otro de cada una de ellas. La cocina era espaciosa, con todo lo que una familia joven podría estar buscando, y magníficas encimeras de granito, una despensa de tamaño considerable, hornos dobles, un gran frigorífico de acero inoxidable y varios electrodomésticos más. Sin embargo, antes de tener la oportunidad de explorar realmente el resto de las habitaciones, sonó mi teléfono. No era un número que reconociera, pero tampoco le di mucha importancia. Al fin y al cabo, era agente inmobiliario. Todos los días me llamaban nuevos clientes. Hola, soy Eleanor. Me acerqué el teléfono a la oreja y esperé a oír una respuesta. ¿Hola? Aparté el teléfono de la oreja un segundo, eché un vistazo al número y volví a acercarlo rápidamente a la oreja cuando oí un crujido de estática en aquel zumbido. Quienquiera que estuviera al otro lado de la línea tarareaba una extraña canción. No tenía tiempo para esto. Todavía tenía que enseñar otras 2 casas, entregar una caja de galletas y firmar unos papeles. Colgué el teléfono y me lo metí en el bolsillo antes de echar un último vistazo al local y marcharme. Una vez firmado el último papel del día, me reclino en la silla y miro el reloj con un suspiro de alivio. Encendí la lámpara del despacho, ordené un poco la mesa y tiré los papeles que no necesitaba a la papelera. Miré por la ventana y vi cómo el musgo negro y velloso rodeaba los farolillos del exterior de la inmobiliaria, bañándolos todos con su cálido y nebuloso resplandor. La oscuridad empezaba a envolver el aparcamiento y había sido un día muy ajetreado. Una de las partes más difíciles de ser agente inmobiliario era hacer malabarismos con todo. Lo primero que quería hacer al salir esa noche era coger comida china para llevar, darme un baño de burbujas y ponerme a ver American Horror Story. Y cogiendo mi americana del respaldo de mi silla, cogí mi bolso y me dirigí a mi coche. Estaba más que contenta de que todo hubiera ido tan bien y de haber podido terminar todo. Mis visitas fueron muy bien y ya tenía una oferta para las 2 casas. Estaba seguro de que esas ofertas se cerrarían en poco tiempo. Ambas parejas ya estaban preaprobadas para el préstamo, y los que querían la primera casa que mostré se conformaron con pagar los gastos de cierre. Había sido un día productivo. Eso fue hasta que me di cuenta de que en mi prisa por conseguir todo hecho, que había tomado esa llamada y se olvidó de cerrar la casa Lakins. En cuanto mi coche entró en la entrada, lo aparqué y corrí hacia la puerta con la caja de seguridad en la mano. Sin embargo, en cuanto mis ojos se posaron en la puerta, me detuve en seco. La caja se me cayó de las manos y rebusqué la pistola eléctrica en el bolso. La puerta estaba ligeramente entreabierta y el mismo zumbido que había oído en aquella llamada telefónica se escuchaba desde el interior de la casa. No tenía tiempo para esto, y con cautela utilicé la punta del tacón para abrir lentamente la puerta de una patada, y el zumbido que había oído antes enmudeció. Había una extraña sensación de tensión que parecía llenar el aire, casi como un sentimiento de terror. Con una rápida mirada a mi espalda, observé mi entorno por un momento. El aspersor del jardín de los vecinos seguía escupiendo agua,
con el sonido de su chorro golpeando la acera cada vez que giraba hacia la derecha. Las hojas del roble se agitaban y se mecían cuando una ligera brisa las atravesaba, con un sonido inquietante. Justo a mi lado, el pequeño columpio blanco del porche chirriaba sobre sus viejas bisagras oxidadas. El sonido había sido desolador, y yo triste. Todo el ambiente de aquel lugar había cambiado desde que lo vi durante el día. Ahora era inquietante. Cuando por fin me di la vuelta y volví a entrar en la casa, no pude evitar darme cuenta de lo mucho que había cambiado. No se parecía en nada a la casa. Era como si se hubiera transformado en algo completamente distinto. Busqué a tientas el pomo de la puerta y al hacerlo, se me aceleró el corazón al darme cuenta de que no estaba. De hecho, cuando me di la vuelta, todo indicio de puerta había desaparecido, como si se hubiera desvanecido por completo. El miedo empezó a crecer en lo más profundo de mí, echando raíces y extendiéndose por todo mi cuerpo, hasta que necesité todo lo que tenía para no entrar en pánico. Había algo en este espacio que me resultaba extrañamente familiar, casi como si lo hubiera visto antes, pero era diferente. Diferente en un sentido que parecía peligroso. La habitación estaba a oscuras, pero pude distinguir unas escaleras que conducían al agua, o al menos eso parecía. Sin otro lugar al que ir que hacia abajo, bajé lentamente las escaleras. Mis oídos se esforzaban por escuchar cualquier tipo de sonido, debido a lo oscuro que estaba. Había luces que parpadeaban de vez en cuando, y por eso me ayudaban a ver el borde de cada escalera. No sabía hasta dónde estaba bajando, y lo último que quería era tropezar. Después de caminar unos minutos, no pude evitar notar el cambio de temperatura. Me apreté más la chaqueta al cuerpo y grité al darme cuenta de que había pisado algo húmedo. Mirando hacia abajo, me di cuenta de que las escaleras descendían hacia el agua. Un rápido giro sobre mis talones no hizo sino empeorar las cosas. Todas las escaleras por las que había bajado habían desaparecido. Solo había oscuridad absoluta. Apretando los ojos, traté de contener mi creciente ansiedad. Cada fibra de mi ser me decía que lo que estaba viviendo no tenía sentido, pero mis ojos no veían otro lugar al que ir que al agua. Esa preocupación solo parecía crecer a medida que me asomaba a ella. El agua era negra como la tinta y no había forma de saber lo profunda que era. Y yo nunca había aprendido a nadar. Forzando el nudo en la garganta, traté de superar el miedo paso a paso, y quitándome los tacones, me adentré más y más en el agua, hasta que me llegó un poco más allá de las caderas. Un mechón de pelo cayó rebelde de la coleta y se me pegó a la cara cuando levanté la mano para apartarlo. No pude evitar el escalofrío que me recorrió mientras me adentraba en el agua. Intenté, sin conseguirlo, estabilizar la respiración, y las fuertes inhalaciones y exhalaciones resonaron a mi alrededor. Mis piernas se adentraron en el agua con cautela antes de dar un paso más y caer en picado bajo la superficie de las gélidas aguas. Un grito ahogado salió de mis labios mientras me agitaba, luchando por mantenerme a flote, pero era casi como si me hubieran atado pesos a los tobillos. Cuando por fin me hundí hasta el fondo, la necesidad de respirar era tan imperiosa que pensé que seguramente iba a desmayarme. Me ardían los ojos, pero aún más los pulmones. Un terror glacial me invadió al sentir que mi cuerpo sucumbía a la pérdida de oxígeno. Sin embargo, cuando por fin tomé aire, me sorprendí al comprobar que estaba completamente bien. La confusión se apoderó de mis pensamientos mientras abría los ojos y miraba a mi alrededor, y fue entonces cuando lo sentí. Un dolor punzante me atravesó el tobillo cuando algo me lo desgarró con lo que parecían dientes afilados. Al mirar hacia abajo, solo vi un enorme agujero negro. Mi cuerpo se retorció y una fuerza desconocida me succionó hacia él, pataleando violentamente. Intenté luchar contra ella, pero era como si cuanto más luchaba, más se esforzaba por empujarme hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo.
hasta que lo único que pude hacer fue gritar. En cuestión de segundos, una extraña sensación de agotamiento me invadió antes de que se me cayeran los ojos y el cuerpo se me iluminara. Cuando por fin volví en mí, me había despertado lentamente. Tosía y escupía grandes tragos de agua. Me ardían los pulmones y me dolía el tobillo. Me incorporé, miré a mi alrededor y me di cuenta de que estaba en una guardería. Al mirarme el tobillo, esperaba ver un amasijo de carne y huesos. Me sorprendió gratamente ver que todo estaba bien. Me pasé las manos por la ropa y miré confusa la tela. Ni siquiera parecía que estuvieran mojadas. Aparte de mi tos incesante y el agua que acababa de vomitar, todo lo demás era normal. De pie, con las piernas temblorosas, me giro lentamente y observo mi entorno. Una extraña sensación de nostalgia se apoderó de mí mientras me acercaba a la cuna. Pequeñas peonías rosas bailaban sobre el papel pintado que rodeaba la habitación. Cuando mis manos rozaron el suave marco de madera de la cuna, las yemas de mis dedos se congelaron y se detuvieron bruscamente. Allí, en el interior de la cuna, había un bebé. Sus grandes ojos verdes me miraban expectantes, estudiando mis rasgos antes de levantar la mano hacia mí. Casi instintivamente, mi propia mano se inclinó hacia él, mucho más pequeña. Un sentimiento abrumador de incomprensible melancolía se apoderó de mí cuando los dedos del bebé rodearon los míos. Era casi como miel. Al retirar la mano, me giré para ver a un hombre cuyos cálidos ojos marrones me miraban fijamente desde la puerta, con tanto amor y adoración que resultaba extraño. ¿Te conozco? ¿Te conozco? Lentamente vi cómo cruzaba el umbral y se acercaba a mí, transformando su expresión en una de confusión. En cuanto abrió la boca, me horroricé al ver que el agua empezaba a brotar en cantidades inhumanas. El pánico se apoderó de mí y corrí hacia la cuna para coger a la niña, con la necesidad de protegerla, tirando de algunas cuerdas maternales enterradas en lo más profundo de mí. Al segundo me asomé a la cuna, aunque no había pruebas de que hubiera estado allí. Arrastrando los pies hacia la puerta, vi cómo se desprendía de la pared y caía al agua como un espeso lodo marrón. Con los puños cerrados, golpeé la pared desesperadamente, con lágrimas cayendo por mi cara. Era como una pesadilla de la que no podía salir. Pero entonces lo oí, el más leve susurro de esperanza. «¡Despierta! ¿Qué quieres decir?», quise gritar. «Estoy despierta». Y entonces estaba allí de nuevo, el tono de voz, suave y uniforme. «Eleanor, tienes que despertar». Y cerrando los ojos, contuve la respiración y esperé a que el agua me invadiera de nuevo. Podía oír cómo chapoteaba contra las paredes a mi alrededor, mientras subía más y más hasta cubrirme la cabeza. Y entonces se hizo el silencio, cayendo hacia atrás. Mis rodillas se doblaron al caer al agua. Sin embargo, cuando volví a abrir los ojos, todo parecía normal. Estaba de nuevo en la casa, como si nada de aquello hubiera ocurrido. La luz del sol entraba por las ventanas y proyectaba sombras en las paredes opuestas. Un par de hojas revoloteando por la madera me llamaron la atención y me di cuenta de que la puerta principal estaba agrietada. Apresuradamente me levanté del suelo y salí corriendo por la puerta principal sin dedicarle otra mirada. En cuanto entré en el coche, salí de la entrada. No pude evitar sollozar. Algo iba muy mal en aquella casa, y Gretchen lo sabía. Todas sus dudas sobre poner un pie en la propiedad tenían sentido ahora. Sabía que nadie creería nada de esto, así que hice lo único que se me ocurrió. Corrí a casa, me cambié de ropa y me serené. Tenía que venderlo. En una semana se lo había empeñado a una pareja de veinteañeros. Una parte de mí se sintió mal, pero otra, más aterrorizada, se alegró de deshacerse de él. Sabía que eso no me hacía mejor que Gretchen, pero no sabía qué más hacer. Estaba tan conmocionada que lo único que se me ocurrió fue lavarme las manos de aquella casa. Alrededor de un mes después, se había denunciado la desaparición de la pareja.
La culpa se apoderó de mí en cuanto vi sus caras en la pantalla de la televisión. La casa se había cobrado la vida de otra persona. Demonios, casi me reclama a mí. Una parte de mí se preguntaba qué les había ocurrido. ¿Se habían quedado atrapados en uno de esos extraños lugares intermedios? Poco después, dejé mi trabajo y me mudé a otro estado. Todavía me despierto de vez en cuando, febril y aterrorizada por aquella casa, que sigue persiguiéndome en sueños. A menudo me pregunto por qué me mostró lo que me mostró. Me pregunto por el hombre y el niño y qué significaba todo aquello. Lo que no mencionó es que a los 7 años estuve a punto de ahogarme. Y aunque no recuerdo exactamente cómo era la piscina, había algo extrañamente familiar en todo aquello. Casi como si la muerte se hubiera sentido engañada, y de alguna extraña manera volviera para reclamar al que se había escapado. Así que sí, por tonto que parezca todo esto, e independientemente de que me creas o no, yo solía ser agente inmobiliario, y después de intentar vender un espacio liminal, lo dejé.